Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante aquí en Falta 1 y como cada viernes quincenal tenemos la clase de historia y en el día de hoy tenemos a la profesora Marcela Guerrero que nos vamos a seguir en este avance del protestantismo en Uruguay y esta vez desde 1850 al 1900. Bien. O sea, segunda parte del siglo XIX. ¿Cuándo, profe? Bien, ¿y vos? Acá por intentando... ¿Qué pasó? Que me sí, corre el lugar. Ahí va, que te corre. Ahí va, muy bien, para que... Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Yo tengo saludos hoy que mandar, así que bueno, después en el correo... No, mandemos ahora bueno, en el inicio. Espero que estén pronto, sí, hasta ahora ya estamos pasados la hora, así que bueno. Mira, yo tengo... nos están escuchando, bueno, desde el Pinar, desde mi casa. Tengo que mandar saludos a mi casa. Sí. A mi hija Elizabeth. A su hija y a sus hijos. Mi hija sí, pero la que está en casa puede ser que está mi hijo Cristian también, pero la que sé que se comprometió a escuchar es Elizabeth. ¿Que va a seguir sus pasos? Yo no sé si de historia, no. Pero yo tengo la bendición que a mis hijos les gusta historia a los tres. Bien, pero no van a ser profesores así. Profesores solamente no hay uno les solo. Gusta mucho. Hay uno solo la que... docencia, pero no, el otro estudia antropología y seguramente también se dedica a la docencia, así que vamos a ver por dónde Elizabeth está haciendo ciencias políticas. O sea, le gusta las letras y le gusta historia. Pero su hija es menor, ¿no? Porque estaba abriendo, hay un llamado justamente en la embajada en británica. ¿Es para qué? Para hacer comunicados y una de las requisitos es tener conocimiento en ciencias políticas. Mira, no sabía. Mirá. Bueno. No, ella ya cumplió 18, ya está en la facultad este año. Bueno, entonces métase en la noticia. Ella nos está escuchando, así la embajada de Inglaterra, no de Inglaterra, la embajada británica está buscando como un asesor, alguien que redacte bilingüe. Inglés, español. Yo no sé si a ver, el tema de inglés, no sé qué nivel de inglés pedirán también para uno. Pero bueno, también es un buen anuncio para los que nos estén escuchando y puede haber alguno que le puede servir. Sí. Bueno, entonces tenemos a mis hijos, particularmente a Elisa que está escuchando. Tengo de Florida, nos están escuchando también. Muy bien. A Fernando de Florida también le mando un abrazo. También tengo alumnos que nos están escuchando. Tengo un grupo particular que no es fácil, que como siempre les digo, que los alumnos escuchen. En este caso es... ¿Cuándo vamos a tener al más revoltoso acá? Y bueno, hay que conseguir los permisos para traerlo. Tendríamos capaz que por Zoom podríamos hacer. Bueno, sí, no había problema. Capaz que como hacíamos... Un día que esté en Zoom allá es mucho más fácil. Sí. A ellos les encantaría. Lo que pasa es que les gustaría más de uno. Elegir el más revoltoso es todo un tema. Pero usted ya lo conoce. Pero bueno, en este caso, mi saludo especial para el grupo octavo 2 del Liceo Bethesda. ¿Octavo? 2. Porque ahora octavo es lo que antes era segundo. Ahora, cierto, porque ya este año usted tiene la segunda. La transformación educativa, el grupo octavo 2. Claro, para el grupo octavo 2. Bueno, y ya les voy a mandar a los otros porque ahora ya después de la semana que viene si no se me arma un problema. No, pero obviamente. Bueno, es por... Cada viernes es un saludo distinto. Excelente. Bueno, profe, habíamos arrancado desde 1830 a 1850 con algunos hechos fundamentales como la construcción del templo inglés, justamente el tema de la Guerra Grande, que muchas personas del gobierno del Cerrito se encontraban con este templo. ¿Qué sucede ahora que ya obviamente ya no estamos más en Guerra Grande, ¿no? Claro, la guerra termina en 1852 y el país comienza a tratar de unificarse, a tratar de ordenarse, porque recordamos que el siglo XIX... ¿Quién es el primer... sabemos que el primer presidente de Uruguay... fue Rivera. Presidente en 1830... Bien, pero después de esta Guerra Grande, ¿quién...? Después el presidente Juan Francisco Giró, que es el líder de un movimiento... ¿Qué es Partido Colorado? En realidad, él,
estos gobernantes después de la Guerra Grande consideran que lo peor que le pasó al Uruguay ha sido las divisas. Entonces ellos intentan eliminar las divisas. Entonces hay un intento, por eso se llama política de fusión. Intentan eliminar las divisas porque ellos dicen que la causa de todos los problemas que ha tenido ese corto país en este corto tiempo, que ha sido las divisas. Entonces Juan Francisco Giró intenta hacer un gobierno, a eso se le llama política de fusión, donde las divisas no estarían tan marcadas. Y ese sería el primer presidente, 1852, pero vamos a ver que un montón de presidentes entre el año 1852 y 1875, hasta que se da el golpe de Estado, no terminan su mandato. Es como hay uno solo que lo termina, porque es una época desde el punto de vista político marcado por las guerras civiles. Hay enfrentamientos con el gobierno. El gobierno no tiene un ejército oficial, digamos, bien armado, bien vestido, que lo represente. Y pensemos en lo que era la realidad del país en 1850, 1860. El gobierno estaba tratando, de poblar, sabían que había que poblar, y se esforzaba en esfuerzos de colonizar, pero de repente había una revuelta en la mitad de la campaña y podía ser que ganara una facción revoltosa en vez del ejército del gobierno. Claro. Porque no tenía elementos ni herramientas, el poder político no llegaba hasta las fronteras. Entonces ese es todo un tema del siglo XIX hasta 1875. Y es en ese contexto que llegan estas nuevas opciones de fe, en las que cuando ellas llegan, y llegan mismo sabiendo que ya hay una nueva realidad desde el punto de vista religioso. Hasta 1830, 1840, 1850, nosotros heredamos de la colonia española también la opción religiosa, y un Estado que es un Estado que es católico, una Constitución que adhiere al catolicismo. Bueno, lo dice la primera Constitución, claro, ¿no? Claro, sí, cómo lo enmarca, ¿no? Sí. Todo eso. La religión del Estado será la católica, apostólica y romana. Y en ese sentido ellos consideran que el Estado debe proteger la religión, y algunos piensan que una de las formas de proteger la religión es evitando que lleguen otras, porque si tenemos esta religión, ¿por qué permitir que lleguen otras? Pero hay todo un problema, que la religión sea del Estado no significa que no tolere otras, que no haya tolerancia para otras. Y entonces todo fue un tema, por eso justamente, cómo fue que se llegó a construir el templo. La cosa es que el templo se construyó por la presión justamente de grupos foráneos, de grupos extranjeros, porque en ese contexto el protestante es un extranjero, como habíamos visto desde la época de la colonia, representa a un extranjero. Pero después de que ya tenemos la República, después de la Constitución de 1830, tampoco el gobierno uruguayo no se puede dar el lujo de pelearse con todo el mundo y con todos los extranjeros, y justamente ahí tenemos a Inglaterra como un aliado y como una potencia económica a la que no se puede despreciar. Y entonces ahí es que por ejemplo, es una de las posibilidades que vemos de por qué se funda el templo inglés, con la oposición de muchos católicos, pero de otros no. Es un debate que también se dio en la prensa. Después de 1852, cuando ya tenemos templo, el templo lo que es importante porque simboliza una nueva realidad desde el punto de vista religioso. El edificio se materializa como una nueva realidad religiosa, y el templo va a ser el albergue no solamente de los anglicanos, también van a llegar a reunirse dentro del templo las otras corrientes que empiezan a llegar a partir de 1850. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los luteranos que se comienzan a instalar en el país. Tenemos a los presbiterianos que también se comienzan a instalar en el país. Y es interesante, por ejemplo, los luteranos comienzan a también, no solamente ellos se reunían primero en casas, ¿no? Y después comienza esto de querer reunirse tener un templo. Y muchas veces van a alquilar el templo inglés, por ejemplo. Después, en el caso de los presbiterianos, todas estas misiones venían a veces primero a Buenos Aires, luego cruzaban. Y el caso de los presbiterianos, que se relaciona más con Escocia y con aquella idea de presbiterianismo como una corriente, una rama del protestantismo reformado que surge en Escocia y que tiene que rechaza la autoridad episcopal de la Iglesia. Es decir, que ellos consideran
vieron que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra presbítero, que viene del griego, que es presbúteros, y que en la iglesia primitiva se había visto, se utilizaba esa palabra, pero que luego después no se utiliza, y ellos consideran que la iglesia se debe gobernar así, por presbíteros, sino con una autoridad central. Entonces, nosotros los pentecostales tenemos mucha influencia del presbiterianismo, aún sin saberlo, ¿no? En realidad tenemos influencia de muchos de estos grupos, pero el presbiterianismo es una de las corrientes que llegan y de las que surgen algunos de los grandes generales que, por ejemplo, a veces vemos cuando vemos la historia del desarrollo del pentecostalismo en Norteamérica, por ejemplo. Bien, entonces, hay una... Esto ha sido tan poco estudiado, hay tan poco escrito de esto, pero tan poquito, que la verdad que uno empieza a mirar y dice, este movimiento merecería un estudio profundo, y mira otro y dice este también, así que hay todo para hacer en lo que es la historia del protestantismo, pero por lo menos lo que estamos tratando de hacer es como sacar del olvido, decir, a ver, en el siglo XIX en Uruguay, la historia en general, la historia política, económica y social, no habla mucho de protestantismo. Es como que si no existiera en el relato oficial. Pero justamente lo que se está tratando de hacer ahora es tratar de descubrir eso, porque, o sea, la historia no es todo lo que se ha escrito. O sea, la historia es un pasado que no lo podemos recuperar del todo, pero sí, de alguna forma se puede construir un relato histórico. Y hay algunos... Es como si para el pasado pusiera una linterna, ¿no? Y en el trabajo de los historiadores uruguayos es como que se han alumbrado otras cosas, pero no se ha alumbrado la historia del protestantismo. No se ha rescatado. Y bueno, eso es por un lado lo que estamos tratando de hacer. Es decir, a ver, podemos ver que en el proceso de secularización y modernización del país en el siglo XIX hubieron también actores protestantes y que tuvieron un accionar significativo. Sin embargo, todavía no ha sido rescatado por los historiadores. Entonces nosotros lo que vamos a tratar y lo que tratamos de hacer con esto es simplemente nombrarlos, visibilizarlos, hacerlos visibles, y bueno, hay todo un trabajo para hacer. Y hay el apellido de un pastor que es muy significativo, que es también casi desconocido, que es este apellido Nil, que este pastor estuvo trabajando en todo lo que es la costa del río Uruguay. Por ejemplo, que viste que nosotros siempre hablamos los que llegaban a Montevideo. Pero este pastor Nil, que se escribe N-E-I-L-L, él... ¿Cómo se escribe? N-E-I-L-L, y con apóstrofe después. Él lo que hace es no sé si, la verdad que no sé si aparecerá en internet, porque he visto pocas cosas escritas de él. Mira, lo único que hay escrito de protestantismo en el que lo nombra es este libro que yo tengo acá, que yo tengo como libro de cabecera, que es el libro de Piquinela. Después hay cosas como dispersas y hay algunas cosas, puede ser que en la historia de los luteranos también se nombre, pero no hay muchas cosas escritas. Este pastor Nil era presbiteriano y estuvo trabajando en Uruguay entre 1866 y 1877. 11 años en el que él recorre todo lo que es el actual departamento de Colonia, Paysandú, Salto, toda la costa del río Uruguay, y también en Concordia tenía otro grupo, digamos, de hermanos que se reunían, y eran grupos como de 20 o 30 personas, no eran muy numerosos, pero estamos hablando que había... En una época en la que el catolicismo era dominante, juntar 20 o 30 personas en un país que no era muy con mucha población, es decir, en un país con escasa población, reunir toda esa gente era importante. Aparte, lo mantuvo por años. Incluso es significativo que hay registros de que él llegó a celebrar casamientos, y un día celebró un casamiento al estilo escocés. ¿Cómo sería el casamiento al estilo escocés? Con gaitas y cosas típicas de la época. La cosa que eso sorprendió a los uruguayos que no estaban acostumbrados. Entonces, el accionar del protestantismo no solamente nos habla de que hubieron protestantes en toda la historia nacional,
sino que también no solamente que estuvieron cerrados para ellos, sino que también aportaron a la formación de la identidad nacional en el sentido de que aportaron cultura, porque esas personas, esos uruguayos, nunca, a ver, ¿dónde iban a ver un baile escocés? En Salto, por ejemplo, ¿dónde iban a ver un baile escocés? Y bueno, y acá en Montevideo tampoco, ¿dónde lo van a ver? Nosotros estamos acostumbrados a la mediatización de la información y de la cultura, con la globalización, que podemos ver lo que quieramos ahora, pero ellos no tenían cómo acceder a eso. Y el hecho de que un pastor de origen escocés oficiara estos casamientos y estos bautismos y que celebrara un casamiento de esta manera era significativo. Se decía de él que siempre estaba a caballo. Imagínate que hay que recorrer de Colonia hasta Salto a caballo. Y bueno, y después hay algunas de estas iglesias, tal vez se le puede seguir el rastro hasta la actualidad, otras no. Entonces, pero fueron parte de esa espiritualidad del siglo XIX. O sea, vemos una permanencia del pastor de 11 años en el país. Él estaba en Buenos Aires, pero él venía, viajaba y hacía este recorrido. Porque pensemos que hoy en día nosotros en general en las iglesias tenemos estructuras en que, bueno, hay iglesias en cada departamento, en cada ciudad, pero ellos tenían que vigilar, como había pocos pastores, el pastor tenía que encargarse de vigilar y digamos, apacentar o ministrar esa iglesia él solo, y recorrer todas esas distancias en el Uruguay de la época, que ahí todavía no había modernización, no estaban las vías centrales, no, había que ir a caballo, y él logra hacer todo eso. Entonces, ese me parecía que era un personaje digno de rescatar. Después, o sea, ahí tenemos, entre 1850 y 1880, tenemos el desarrollo de los anglicanos, que ya eran los únicos que tenían su templo, de los luteranos y también de los presbiterianos. Son hasta ese momento los tres que en grandes líneas podríamos decir que marcan con su presencia del país. En algunos departamentos puede ser que no estuvieran, en otros estaban, pero bueno, esos serían los tres. Y después también otro actor protestante que tenemos que agregar, otros hermanos protestantes que llegan en la segunda mitad del siglo XIX junto con estos, son los valdenses. Que a los valdenses sí nosotros le hemos dedicado algunos programas en otras oportunidades. Que vamos a profundizar un poquito en el segundo bloque, pero bien. Profe, me están mandando un mensaje, me gustaría, que tiene que ver, que quieren saber su opinión. Bien. Acerca nos está escuchando desde Florida, Fernando, dice: ¿qué visión tenés acerca del impacto de la educación protestante en Uruguay durante ese periodo? Porque bueno, si algo también hicieron los misioneros protestantes, o creo que los católicos también, era la importancia de la educación, sí. ¿No? Y bueno, obviamente hay una gran incidencia en la educación de personajes que profesan su fe. Si bien nosotros nos jactamos de ser laicos y todo, y el tema es que los proponían justamente son personas que abrazan su fe de una manera tremenda. Sí. Bien, gracias Fernando, es muy interesante la pregunta. Yo era una de las cosas también que tenía para decir, claro, el impacto que tuvieron en la educación, por ejemplo, los protestantes. En el caso de los anglicanos, ahí se puede rastrear, por ejemplo, el origen de lo que hoy es el British School. Por ejemplo, en el caso de los anglicanos, porque ellos tenían una preocupación muy importante por la educación. Todos estos grupos, algo que marcó el protestantismo es que ellos se preocupaban porque un protestante considera que hay que leer la Biblia, y entonces, bueno, para leer la Biblia la persona tiene que ser educada, y en esa época la educación todavía no era un valor universal o un derecho. O sea, si bien en algunas partes del mundo se estaba produciendo, pero en Uruguay ahí no había habido reforma educativa, por ejemplo. La reforma educativa de Varela es de 1876. O sea, todavía ahí, Varela ya era nacido, pero todavía era más joven todavía, y ahí estaría estudiando más o menos, ahí estaría en germen la reforma, pero no se había desarrollado en Uruguay. Por lo tanto, los niños uruguayos no tenían acceso a la escuela. Y estos grupos de protestantes van a tener una preocupación importante por el desarrollo de la educación y por lo tanto la creación de escuelas.
y ellos juntan fondos, porque eso lo tenían que pagar, o sea, los cristianos que querían que sus hijos estudien lo tenían que pagar. Y entonces ellos, ahí se puede rastrear el origen del British School, también del colegio alemán, que hay algunas de estas escuelas que ellos crean, luego de la reforma educativa, algunos se fusionan, incluso pasó con los valdenses, que también ellos crearon escuelas, pero que después, claro, no tenían fondos, porque a veces los padres, estaban dispuestos a construir una escuela, y hacían una escuela bien sencilla, ¿no? Y le ponían techo de zinc, lo que sea, pero después había que pagarle a los maestros. ¿Y quién le paga a los maestros? Y muchas veces, o sea, la gente trabajadora, ya, construir la escuela, se juntaban un día y construían la escuela. Pero después, pagarle el sueldo a los maestros, y mantener al maestro, y mantener los gastos que suponía un edificio escolar, ahí era otro problema. Entonces estas escuelas empezaron a quedar en déficit y luego fueron absorbidas de alguna manera por el Estado, luego de la reforma educativa, o sea, la reforma aprovechó eso. Y también estas iglesias, bueno, si el Estado ya ofrecía educación, considerar algunas, pensaron que bueno, mejor lo que valoraron que la reforma de Varela quitaba la educación religiosa. Entonces ellos decían, mejor, porque ellos lo que no querían era que sus hijos fueran educados como católicos. Claro. Entonces por eso tenían que crear escuelas específicas para los protestantes. Pero después de esto, algunos lo ven con buenos ojos de que la reforma, la laicidad, algunos protestantes. Y otros, o sea, en realidad ellos dicen, mejor, no le van a enseñar el catolicismo. Pero estas escuelas, también por falta de fondos, le piden ayuda al Estado, y el Estado... O sea, como las dos caras de la laicidad, ¿no? Porque el Estado le dice, bueno, los ayudo, pero ustedes no enseñan más religión. Claro. Entonces se dejó de enseñar la historia religiosa protestante en estas escuelas, que hasta ese momento se enseñaban. En algunas, ¿no? Porque vamos a ver que también van a surgir otras. No sé, hoy no creo que nos dé el tiempo, pero vamos a ver el origen de varias escuelas que son protestantes acá en Montevideo. No, y además la cantidad también, nosotros quizás no nos centramos quizás en Montevideo, pero yo me acuerdo que en este periodo que estamos hablando hoy de colonización, me imagino que también el ir hacia el interior también hace que muchos de que después, ahora me hablas de los valdenses, me acuerdo la colonia valdense, claro, ese tipo de cosas, donde tenían, me imagino que no venían a la capital a estudiar. Y no, claro, tenían que tener sus centros de estudio allá. Sí, igual y para esos lados, ¿no? Para todos esos lados, para todos lados, tipo Colonia, bueno, Colonia del Sacramento, pero después todas las ciudades que están ahí, se me va, como es, Nueva Helvecia, ahí está Colonia Suiza también, claro, Colonia, ahí todo ahí, y bueno, muchos alemanes hay por esos lados, ¿no? Claro, que tienen que ver con esta época. Hoy yo voy a hablar de Colonia Suiza. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Colocho, y al regreso venimos con más Falta Uno. Estamos con la profesora Marcela Guerrero con el avance del protestantismo aquí en Uruguay en la segunda parte del siglo XIX, 1850 a 1900. Seguimos adelante, amigos, estamos entre papeles, hablando cosas, como siempre, y bueno, en esta clase de historia, donde vamos a profundizar ahora en esta segunda parte del siglo XIX, 1850, nos situamos, nos vamos gráficamente a lo que era ese Montevideo ya no colonial. No, ya era republicano. Estamos hablando de la República Oriental del Uruguay. Podríamos decir que tuvimos nombre mucho antes que Argentina, por ejemplo, para entrar en esa en esa pelea. En esa pelea ellos seguían siendo provincia unidas del Río de la Plata, nosotros ya teníamos nombre. Y resulta que, bueno, terminada la época de la Guerra Grande, esas luchas civiles entre blancos y colorados, que incluso muchos, no sé si conoce la historia, ¿no?, de por qué de la inmovilidad de los funcionarios públicos, ¿no, profe? Porque sí, claro, porque es muy difícil perder un trabajo público en este país. A ver. Tiene que ver justamente con esto, porque cuando ganaba uno uno perdía la elección y no soportaba perder. Eran intolerantes al fracaso, ¿no? Entonces le hacían el golpe de Estado.
Y así sucesivamente, ganaba un colorado, ganaba un blanco, no importa, y Claro, ahí empezó la guerra grande. Ahí empezó. Eso un poquito más adelante. Claro, pero el asunto es que, claro, cada vez que ganaba uno, que hacía, limpiaba todo lo que venía y ponía los suyos. Claro, sí. Entonces cuando ganaba el otro, limpiaba todo lo que estaba y ponía los suyos. Bueno, entonces, para justamente como formando parte de una estabilidad, a no ser que te agarren robando, infraganti, con cámara en mano, aunque creo que no sé si sirve como prueba, justamente se hizo esa práctica de que, bueno, vos trae, pero no saques a lo que estaban. Bien, ahí está. El siglo XIX es como guerras civiles, es claro, el que perdía. En realidad, lo que pasa es que ahí todavía no hay elecciones como nosotros tenemos ahora, ¿no? Eran elecciones. Para pensar que no son elecciones del estilo que nosotros conocemos hoy, donde votamos todo, universal. Había cierto grupito, ¿no? Solamente algunos, sí. Claro. Solamente algunos. Hombres y educados y un montón de cosas. No votaban. Alfabetizados. Claro, no votaban el alfabeto. El voto me imagino que ni no los habrá borrachos. sido. Claro, el voto no. ¿Sabías que no votaban los borrachos? No. Si eras borracho no podías votar en la elección del 30. Bueno, me parece lógico, O sea, ¿no? porque... Pero aclararlo me parecía muy gracioso, me parece muy gracioso. Claro, porque decía los borrachos consuetudinarios. ¿Y cómo hacían? Bueno, sí, no había, no te hacían las espirometrías ahí, no había espirometrías, Bueno, pero sí, te dabas había cuenta. el testimonio de otros, de los testigos, que dijimos, no, tenía que ser una persona que... Bueno, un ciudadano de bien, digamos. Claro. Y un ciudadano de bien, por lo generalmente era culto y tenía plata también, porque no... Bueno, pero por ejemplo, ¿por qué? A lo que voy es que vos tenías a Rivera como primer presidente, luego se hizo la transición a Uribe. Después sí, Uribe presidente constitucional. Bien, y Claro, después de Uribe... ahí se armó el lío después. Que Uribe que no reconoció lo que pasa que había que cambiar de bando. Ahí lo que sucedió, no, porque el primer presidente, Rivera, entre todas sus cosas, gobierna bien el periodo 1930-1834. Después llegó Uribe, le correspondía votar a Uribe. Pero ¿qué pasó? Rivera, antes de que lo sacaran, antes de que terminara su mandato, él mismo se hizo nombrar comandante general de la campaña. Y cuando Uribe sube la presidencia, se da cuenta que la presidencia de Rivera había sido... Porque Rivera era un caudillo, un hombre de campo que sabía escribir y todo demás, pero a él no le interesaba gobernar con papeles. Él decía, ese librito de la Constitución era un librito, ¿verdad? Él no, y bueno, entonces él dice que enseguida que fue... Rivera lo más monárquico que pueda haber. Entonces, ¿no? Fue designado y él dejó su escritorio acá en Montevideo a su secretario y se fue para el campo. Él gobernaba de otra manera, por pactos, como hacían los caudillos. Bueno, está, Rivera, Uribe, era una personalidad muy distinta, son dos personalidades y dos modelos de país. Y problemas de la época, ¿no? Estamos hablando de lógico. Sí. O sea, no vamos a... Sí, hay mucha cosa que no nos da tiempo juzgar a Rivera no. Con nuestra cabecita Hay hoy, muchas ¿no? cosas ahí que merecerían más que un programa para poder explicar eso. ¿Qué podés esperar de un burro más que una patada? No estoy diciendo que Rivera es un burro, pero si es un caudillo, ¿cómo va a gobernar? ¿Como un diplomático? Claro. ¿Como un político? ¿Va a gobernar como San Martín? Estamos y bueno, San Martín también es un caballo. Sí, pero una formación totalmente diferente, me parece, ¿no? Sí, la importancia que le dio San Martín a la educación. Claro, no creo que la tuvo Rivera. Creo que no podemos comparar al personaje, porque precisaríamos un espacio bueno, amplio como para poder Sarmiento, explicar, porque si no... Estoy hablando con gente de nuestro charco al lado. Bien. Que bueno... Entonces Rivera, Uribe asume y lo manda a destituir a Rivera. Entonces, ahí empieza... ¿cómo me vas a destituir? Claro, ¿Qué te pasa? porque incluso si sería la época de que la gente de campo, que entendía que era la Constitución, la República y lo que sea, eso... Se creó el Estado, como dijimos la otra vez, y se firma la Constitución, pero la mayoría de la gente no teníamos tenía concepción de nación. No. De nación no había. Y entonces incluso hay anécdotas que, por ejemplo, dice que la gente de campo, cuando se enteran de la noticia de que Uribe destituyó a Rivera, que Rivera no lo acepta, la gente decía, el presidente se le ha sublevado a Don Frutos. O sea, el presidente se le subleva
al comandante general de la campaña. O sea, nos damos cuenta que por los dichos, que ellos no tienen conciencia de nada de lo que es una república ni una constitución. Claro, que seguía siendo presidente Rivera. Claro, para ellos el que gobierna es Rivera. Ellos Claro. Rivera tenía un trato más directo, más paisano con la gente. Entonces, Claro. bueno, esa y otras cosas en ese contexto que se dio la Guerra Grande, el comienzo del uso de las divisas y lo que llevó a asumir el país en desastre, porque fueron... Y en ese contexto llegan las opciones de fe, como vos decías. Claro, incluso en esa Guerra Grande fue que se construyó el templo inglés. A pesar de eso, o sea, siguen ocurriendo cosas. O sea, cuando hay guerras, o sea, el mundo no se para, continúan. Bueno, ¿qué pasó desde el punto de vista religioso? Si vamos a ver lo que es la historia protestante, bueno, se construyó el templo inglés. Luego después ya en el periodo posterior a la guerra, 1852, cuando ya el país se comienza a pacificar y vamos a tener la presidencia de Juan Francisco Giró, y después van a venir otros, pero si continuamos con una inestabilidad política muy grande, también económica, al mismo tiempo que también se va a empezar a producir lo que se llamó la revolución del lanar. Y para poder, desde el punto de vista económico, se precisaban brazos útiles, que le llamaban ellos. O sea, el gobierno implementó distintos mecanismos de lo que se llamó de colonización. Precisaban traer gente que supiera trabajar el ganado, lanar, por ejemplo, que acá en Uruguay no se trabajaba, o sea, se trabajaba más que nada el ganado vacuno, se exportaba desde la época de la colonia y se trabajaba, pero no el ganado lanar, porque la oveja necesita otros cuidados. Y para eso precisaban otro tipo de gente que viniera, que supiera ese oficio, que supiera trabajar. Entonces, bueno, con buen gusto el gobierno va a recibir a estos colonos. Por ejemplo, en el caso de los valdenses, no es que viene una misión, porque los que vimos antes, los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, son, bueno, a veces comerciantes. Ellos vinieron a trabajar. Claro, ellos vienen, aparte vienen familias enteras. No es que viene, no es un pastor que viene o un misionero, como vimos el pastor Nil, con todo ese trabajo. En este caso son familias enteras que llegan por primera vez al Uruguay en enero de 1857, son los primeros colonos valdenses que tuvimos. Ellos vienen y en primer lugar el gobierno los manda, porque claro, el gobierno decía, ¿a dónde mandamos a estos colonos? Porque venían unos cuantos, no sé, ¿a dónde los mandamos? Y primero los mandaban a Florida. A Florida. Ahí está, ahí los mandaban allá ya estaba con mi amigo armado. Fernando. Ahí va, ¿ya estaban formados los 19 departamentos o no? No, no estaban todavía, pero bueno, hay un lugar ahí para ellos, pero en Florida ellos comienzan enseguida la oposición de la época, hay como un catolicismo muy militante, ¿no? O sea, pensemos en la época, ellos consideran esto como que nos trajeron a estos herejes. ¿Cómo nos van a traer estos herejes? Y los persiguen. Tanto los persiguen que a uno, por ejemplo, una familia dice que un hombre le golpearon la puerta de noche, uno de estos valdenses, estos colonos valdenses, y cuando abre la puerta lo cazaron con un tipo de soga y lo tiraron para un barranco. Cosas para que vemos cómo era la época, ¿no? Y bueno, y el hijo, y parece que se salvó porque, según las crónicas, porque el hijo disparó una escopeta, entonces ahí escaparon los que lo querían atrapar y se fueron. Bueno, y anécdotas así hay un montón. Parece que es un sacerdote de Florida decía que no, que ahí no, los protestantes no. Entonces el pastor, que era el pastor anglicano, se siente como movilizado, aunque estos son valdenses, pero son protestantes, o sea, siente que son hermanos en la fe y los ayuda. Y el pastor hace todas unas tratativas y logra que a estos colonos valdenses los trasladen a otro lugar y lo trasladan al lugar donde están situados actualmente, porque esta colonia, este es el origen de La Paz, colonia piemontesa, que es un pequeño pueblito donde se funda una de las siguientes primeras iglesias también. Ni bien entras a Colonia. Sí. Sí, termina San José y empieza y esa historia, por eso me gustaría tratarla con más detalle, pero sí, vamos a ver si dentro de 15 días en la próxima clase vamos a tener a alguien invitado, ¿no? Tratar especialmente sobre este tema, porque es una historia que todas estas, no, pero en el caso, por lo menos con gratitud podemos decir que de los valdenses hay más cosas escritas. Bien, aquí yo, por ejemplo, para ubicarnos, la colonia valdense justamente está sobre la cuchilla Sarandí, entre el arroyo Sarandí Grande y el río Rosario, junto
Ruta 1, kilómetro 121, está a 67 kilómetros de la ciudad de Colonia del Sacramento, a 5 kilómetros de Nueva Helvecia y a 121 de Montevideo. Y yo tengo aquí en Wikipedia, que lo podemos lo podemos leer, llegaron un grupo de 11 inmigrantes piamonteses. Claro, de origen piamontés, seguro. Entre los años 1856 y 1858, proveniente del Villar Pelís, en que es la parte alta de ese valle, que bueno, en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos. Claro, recordemos que los valdenses, ellos existían como movimiento, como grupo religioso disidente del catolicismo desde el siglo XII, siglo XIII. Claro. Y ellos después con la reforma, bueno, se van como, de alguna forma, a plegar al movimiento reformista, y ellos... muchas de sus prácticas empezaron mucho antes que claro, porque Pedro Baldo es anterior a Lutero, muy claro. Anterior a Lutero. Pero ellos, bueno, fueron perseguidos y sobrevivieron aislándose en los montes. Entonces, para ellos, recién en 1848, ellos obtuvieron la libertad, es decir, poder vivir su religión. Y cuando ellos reciben esa libertad, ellos deciden irse de ese lugar donde habían sufrido tanto. Y bueno, y se fueron a distintos lugares del mundo. Y uno de los lugares que vinieron estas familias decidieron venir a Uruguay, que en las que ellos es muy lindo estudiar este tema porque están las cartas de los colonos valdenses, las cartas que le dirigían a sus familias, donde esta tierra era vista para ellos como el paraíso. El tema de que se le dieran se le adjudicaran estas tierras, que bueno, para ellos van a tener que pagar, pero bueno, que se le dieran estas facilidades y que era una tierra prometida para ellos. Las cartas de los primeros valdenses, para ellos esta tierra, bueno, es la tierra donde Dios los trajo, y bueno, es precioso. Eso sí, tenemos como mucho más fuentes y ya traducidas al español también, donde podemos estudiar el origen de estas colonias, que en principio formaron pueblos, ¿no? Y crean, aparte es significativo, porque como el país también quería colonizar, tenía eso como proyecto de gobierno, tenían estas tierras, y había una sociedad que se llamaba Sociedad Agrícola para Rosario Oriental, que es la que tiene estas tierras que le van a adjudicar a ellos. Claro, el Rosario Oriental, que justamente aquí dice que se fundó el 17 de octubre de 1858. Claro, ellos estos colonos van a y desde ahí llegaron sucesivas oleadas inmigrantes escapados de una miseria y hambre, incluso porque en esa época, y ahora lo contextualizamos en tiempo y espacio, había también varias guerras en Italia, porque ellos vienen del norte de Italia. Claro, ahí está. Justamente de esa ahí va Turín, por ejemplo, la parte del norte donde vieron desde la Bota arriba hacia la parte de frontera con Francia. Claro. Ahí están los Piamonte, ¿no? Esos valles, y bueno, por eso venían en ese momento, yo no sé, claro, y estamos hablando de que todavía no era Italia, porque nosotros también no se ha unificado Italia todavía. En ese momento no sé, ahí va, Italia todavía seguía con reinos, claro, es algo que nosotros pensamos que no, pero Italia también es una nación muy joven. Sí, es verdad, sí. Es más, creo que nosotros es más joven que Uruguay, claro. Uruguay. Sí, la reunificación de Italia se produjo después. ¿Y por el 1900? Sí, es anterior a la Primera Guerra Mundial, sí. Así que bueno. Sí. Y bueno, empezaron a ir y empezaron a ocupar todos, Colonia Valdense, yo tengo aquí Colonia Cosmopolita, Artilleros, Ombú de la Valle. Van fundando otras colonias también. Tarariras. Siempre con valdenses, siempre son la religión de ellos es valdense. Lo único que pasó con ellos es que, bueno, que ellos no se proponen mucho evangelizar, porque ellos se tienen que formar como comunidad. O sea, ellos vienen, son familias enteras que vienen y se tienen que instalar en el país, y bueno, y son vistos como el otro, como el diferente, como de, a ver, es el extranjero, el protestante, aparte de ellos conservan sus costumbres, su lengua, y ellos no se mezclan, porque claro, para ellos, ¿qué es las divisas? Blanca y colorada. A ver, para ellos era un problema, porque de repente pasaban en el medio de las guerras. Acá pasaba como en Irlanda, eso de que no se podía, vos imaginate en una obra de teatro, ¿no?
que los protestantes se casaban con protestantes y los católicos con católicos. Sí, se trataba... el tema de no mezclarse en eso, claro, ¿no? se trataba por un tema de mantener la cultura, de que ellos eran extranjeros, eran minoría en un país de... ¿Hay registro de que un protestante ya se ha casado con un católico o viceversa, una católica con un protestante? Pasaron esas cosas, sí, aunque no era lo que la comunidad porque deseaba. eso había que ser guapo para decir, no era más que Romeo y Julieta. No, nos morimos. No, literalmente. Bueno, estaría bueno estudiarlo, o sea, eso está en las fuentes. Hay algunos casos, conozco, pero a veces, por eso te digo, porque como que aparecen nombrados, pero estaría bueno, a ver, armar toda la historia alrededor. Bueno, ¿quién era ese protestante? ¿Quién era esa católica? O viceversa, claro. Un católico pero, con una protestante. ¿te acordás que nosotros hemos nombrado acá, por ejemplo, el caso de Lafone? Lafone se casó con una católica, por ejemplo. Verdad. Sí. O sea, no la plaza Lafone, sino Lafone mismo, ¿no? Del que toma su origen la plaza. Entonces, por ejemplo, eso estaría buenísimo estudiarlo, ¿no? Pero, digamos, poder hilar más ampliamente y, bueno, a ver, ¿quién era esa joven? Bueno, ¿y qué significaba el catolicismo para esa familia? Y a su vez, ¿por qué Lafone era protestante? Por ejemplo, y así se podría hacer con muchos casos, pero sí pasó. Y el tema de los valdenses, ellos no tienen pastor, por ejemplo. No tenían pastor y ellos piden y mandan cartas a ¿a dónde mandarían? Si no, claro, tienen... pero ellos tienen allá, o sea, la iglesia sí está organizada. La iglesia está organizada, entonces ellos piden que por favor les manden. Aparte hay algunas fuentes de época que muestran, dice, acá estamos tirados en este mundo sin Dios, sin pastor y sin maestro, dicen ellos, porque no tenían escuelas tampoco. Profe, nos estamos retirando, pero me gustaría decir que, por ejemplo, que en la colonia valdense, según el censo, ahora que estamos en época de censo, según el censo de 2011, que creo que es 2013, perdón, en colonia valdense hay 3.235 personas. ¿Colonia valdense? Sí, por lo menos lo que tengo pero aquí. será capaz que en ahora... la población, capaz que la que está registrada online, ¿no? Sí. No, pero yo estoy hablando de ahora. O sea, estoy hablando... aquí yo tengo el puede ser, si valdense censo muy 2011, chico. perdón, 2011. Así que capaz que no debe superar los 5.000 habitantes. Pero igual capaz. sí, no creo que haya subido tanto. Puede ser, sí, puede ser, sí. Porque puede ser, si estoy comparando con otras ciudades y Colonia Valdense es chiquito. Puede ser, sí. Bueno, profe, entonces vamos a continuar quizás una parte fundamental del avance del protestantismo aquí en Uruguay, conociendo un poquito la historia más en profundidad de los valdenses con un invitado, ¿no? Sí, la idea sería como alguien especialista más en este tema, que me gustaría, si no, bueno, esperemos que tengamos su presencia, pero bueno, así que dentro de 15 días vamos a seguir, nosotros nos vamos a despedir, si quieren dejar algún comentario, acuérdense que esta temporada también estamos abiertos a que tipo on demand nos digan si quieren estudiar algún hecho específico, bueno, con una mirada del cristianismo, con una mirada creyente, de fe. Bueno, nosotros estamos abiertos, nos pueden dejar en los comentarios, o si no, nos envían al 094-929-717 y nos dejan, puede ser personaje, puede ser un hecho histórico, puede ser lo que sea. Bueno, me gustaría que hablaran de tal tema o tal otra, o qué influencia tiene la fe en tal hecho. Bueno, todo eso. Bien, o como la pregunta que hizo Fernando, que esa, por ejemplo, la podríamos seguir profundizando. Lo podríamos seguir profundizando, es más, pues justamente con los valdenses, porque ahí tuvieron que construir templo, cementerio y también liceo. Hay un liceo muy famoso. Sí. Así que bueno, vamos a estar atentos a que ustedes nos manden sus mensajes en la cajita de comentarios en YouTube. Si nos estás viendo en Twitch, también nos dejamos en los comentarios. O si no, como habíamos dicho, 094-929-717 o nuestras redes sociales @falta1radio. Nos despedimos, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes con más Falta 1.